Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Bellos por dentro y por fuera. Hoy toca una receta de cocina. Quiero hacer con vosotros un ketchup casero, pero no es cualquier ketchup, sino es un ketchup probiótico. El ketchup hoy en su día es un alimento poco saludable, eso ya lo sabemos todos, pero antes no era así. Antes el ketchup era una salsa fermentada y existía el ketchup de tomate, que era una salsa de tomate fermentada, pero también existían otros ketchups que eran salsas de diferentes verduras y todas fermentadas. Y el ketchup de tomate era la salsa que más fama cogía y por eso sobrevivió todos estos años. Lo que pasa es que lo que encontramos ahora en las tiendas es una salsa que ya no está ni fermentada ni sana. Pero si volvemos a elaborarlo nosotros en casa y volvemos a fermentarlo, este ketchup con mala fama se convierte en uno de los alimentos más saludables que hay. Bueno, vamos a la obra y os cuento cómo se hace. Para más o menos 1 litro de ketchup necesitamos 1 kilogramo de tomate, una cebolla, de especias cogemos orégano, romero, albahaca, cúrcuma y sal. También necesitamos 100 gramos de azúcar moreno y 150 mililitros vino tinto. Cortamos la cebolla, el tamaño no importa porque después vamos a triturar todo. Después echamos un poco de aceite de oliva en una olla y freímos ligeramente la cebolla. Mientras troceamos los tomates y los añadimos a la cebolla. Y mezclamos. Ahora añadimos el vino y las especias. Lo mezclamos todo muy bien y lo dejamos durante 30 minutos a fuego lento. Más o menos 5 minutos antes de terminar añadimos el azúcar para que se disuelva bien. Y ahora lo probamos. Vais a notar que es un toque demasiado dulce y esto es correcto así, porque solo la mitad es para nosotros y la otra mitad del azúcar es la alimentación para las bacterias y el ketchup al final no va a estar tan dulce. Después lo trituramos con una trituradora. Si tenéis una trituradora de palo mejor, la mía está rota, por eso lo tengo que hacer con esta. Así se ve la consistencia al final. A mí me gusta de esta forma.
Si lo queréis más fino y más cremoso como el ketchup en las tiendas, entonces lo tenéis que triturar más tiempo y si queréis pasarlo por un colador. Hasta aquí es la receta del ketchup casero. Si lo embotelláis en frascos de cristal como este de mermelada o en botellas de cuello ancho y lo hacéis cuando el ketchup aún está caliente, entonces se produce un vacío y el ketchup se mantiene durante semanas y si no hasta 2 meses seguro. Y yo os recomiendo que lo hagáis de esta manera. En este vídeo vamos a fermentar todo el ketchup por completo para que veáis el proceso. Pero vosotros en casa os recomiendo hacerlo en porciones de 1 o 2 días. Os cuento por qué. Vamos a fermentar el ketchup con kéfir. Y el kéfir es tan vivo que sigue fermentando aunque vosotros habéis acabado el proceso. Y lo hace aunque esté en el frigorífico. Y por eso si lleváis varios días con un ketchup fermentado, al final vais a tener una salsa de vino con sabor a tomate. Y lo que queremos es ketchup. Y especialmente cuando tengamos niños. Bueno, ya vamos a la fermentación y os cuento 3 maneras cómo podéis fermentar el ketchup. Por ejemplo, con kéfir de agua. Allí cogemos un poquito del kéfir de agua ya colado, quiere decir la bebida. Otra manera es con suero de kéfir de leche. Allí filtramos el kéfir ya colado, quiere decir la bebida, y lo pasamos por un filtro de tela para que nos salga el suero por debajo. Y este suero utilizamos. Y si no tenemos kéfir, entonces utilizamos el jugo de col fermentada, o también se dice el jugo de chucrut. Para esto cortamos un trozo de col. Lo troceamos muy fino. Lo metemos en un bol y añadimos agua sin cloro. Y lo dejamos reposar durante 3 días. Durante este tiempo hay que vigilar que la col esté siempre mojada, porque si está mucho tiempo en el aire, se oxigena y entran bacterias malas. Y el líquido se pone malo en vez de fermentar. El tercer día tenemos un líquido suavemente lechoso y tiene un sabor agradable ácido agrio. Lo colamos, tiramos la col y utilizamos algo de este jugo. Nosotros aquí usamos el kéfir de agua. Funcionan las 3 maneras, pero para mí el kéfir de agua es más cómodo porque no hace falta hacer un paso previo, sino utilizamos la bebida directamente. Aquí tengo un 1/8 de vaso de kéfir para todo el ketchup. Si fermentáis en porciones, 1 cucharada de kéfir es suficiente. Lo echamos al kéfir y mezclamos muy bien. Después lo dejamos reposar durante 24 horas. Si estamos en verano y hace calor, el proceso de la fermentación es mucho más rápido. Quiere decir, después de 3-4 horas puede estar listo ya. Nosotros, como estamos en invierno, hemos esperado 24 horas. El día siguiente se ve de esta manera. Si entramos con una cuchara, podemos ver cómo se ha activado el kéfir. Está bastante vivo, pero lo justo que sigue siendo ketchup, con un sabor delicioso. Ahora lo envasamos. Y lo cerramos con una tapa que no cierra herméticamente. Aquí he quitado la goma, porque tenemos un alimento vivo que necesita respirar. Y listo está nuestro ketchup probiótico. Bueno chicos, esto ha sido la receta de hoy. Os digo de verdad, este ketchup es riquísimo. Si lo probáis lo vais a ver. Y como os he dicho, mejor fermentarlo en porciones de 1 o 2 días para consumir. Es un proceso fácil y muy rápido de hacer. Dadme un comentario abajo si os ha gustado la receta, cómo os ha salido vuestro ketchup. Si tenéis dudas, compartid estas dudas para que todo el mundo lo pueda ver. Y si os gustó este video, regaladme un like y compártelo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también. Y si todavía no lo habéis hecho, suscribíos a mi canal y activad la campanilla de notificaciones para que os avise cada vez cuando suba un nuevo video.
Mis contactos y mis redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, lo dejo en la cajita de información abajo. Y ya os mando un beso grande. Hasta la próxima y acordaos ser muy felices.